Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pero antes de pasar a leer el texto bíblico que tenemos para hoy, vamos a dedicar este tiempo al Señor pidiéndole que abra nuestros corazones, que nos prepare para recibir su palabra, que ponga en nosotros una actitud sumisa y dispuesta a ser confrontados por Él y a ser transformados en el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy, porque nos permites nuevamente venir delante de ti, Señor, a escucharte, a ser confrontados y transformados por ti, Padre. Señor, queremos pedirte que, al igual que lo hiciste con Timoteo, Señor, cuando escribiste esta carta para él a través del apóstol Pablo, seas tú hablándonos, seas tú confrontándonos, seas tú guiándonos, Señor, para hacer de nosotros esos discípulos que tú quieres que seamos, Señor. Pon en nosotros la actitud correcta, pon en nosotros la disposición correcta. Ayúdanos, Padre, a someternos delante de tu voluntad, permitiéndonos ver quiénes somos verdaderamente y cuánto necesitamos de tu gracia, de tu misericordia y del poder de tu Espíritu Santo, Señor, para poder ser transformados y vivir, Padre, la vida que tú quieres que nosotros vivamos, sirviéndote y siendo útiles para tu reino. Te damos el honor y ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, pidiéndote que también quites cualquier cosa que nos pueda distraer, cualquier preocupación, y que nos ayudes y nos permitas concentrarnos en tu palabra únicamente. Te damos el honor y la gloria y ponemos este tiempo delante de ti en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, nos mantenemos en el capítulo 1, vamos a estar leyendo los versículos 8 al 10. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Y la palabra de Dios dice así: Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Ok, antes de pasar a reflexionar sobre este texto que acabamos de leer, quisiera pedirles que meditemos un instante sobre cómo ha sido nuestra experiencia cuando hemos compartido el Evangelio con otras personas. Permítanme solo hacer algunas preguntas sobre cómo ha sido esta experiencia. Cuando nosotros compartimos ese mensaje, cuando nosotros compartimos el Evangelio, ¿nos sentimos cómodos hablándole a otros sobre la desobediencia del hombre y sobre las implicaciones del pecado frente a la justicia de Dios? ¿Nos sentimos cómodos hablando a otras personas sobre el pecado, sobre la desobediencia y sobre las consecuencias del pecado frente a la justicia de Dios? ¿Cuántas veces mencionamos la santidad de Dios cuando le hablamos a otras personas de Jesús? ¿Cuán a menudo preferimos hablar a las personas sobre la paz que Jesús les puede dar, sobre cómo Él puede encargarse de sus vidas y darles un propósito mejor? Y evitamos hablar de que Cristo es el único camino de salvación y que lo que Él vino a hacer es salvarnos de una condenación eterna. Le hemos hablado claramente a otros sobre la realidad del pecado, sobre la incapacidad del hombre de reconciliarse con Dios y sobre la necesidad de creer en la persona y en el sacrificio de Jesús para ser salvos. Si lo hemos hecho, ¿cómo han reaccionado esas personas y cómo nos hemos sentido nosotros? ¿Se dan cuenta de a dónde quiero llegar con estas preguntas? Amados, es una tendencia natural del corazón del hombre evitar temas que producen incomodidad, que generan confrontación o que pueden provocar rechazo de otras personas hacia nosotros.
Y en el caso particular del Evangelio, la confrontación y el rechazo no son solamente una posibilidad. Si compartimos el Evangelio como la Biblia lo presenta, tenemos la garantía de que vamos a encontrar oposición y de que vamos a ser rechazados por muchos. Es una garantía. Y entre más apegados nos mantengamos al mensaje original, mayor será el chance de ser rechazados. Lo que Jesús vino a hacer y a anunciar choca de frente con lo que el mundo desea y promueve. El Evangelio es un mensaje contracultural. El Evangelio choca de frente contra los deseos del mundo. El Evangelio choca de frente contra lo que el corazón caído del hombre quiere y desea. Solo fíjense en cómo cerró Jesús cuando aquel segmento de las bienaventuranzas, cuando dijo ahí en Mateo 5, 11 al 12, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Hermanos, Jesús no dijo esto de forma figurada. Desde los inicios mismos de la iglesia, los cristianos fieles que han estado dispuestos a predicar el mensaje del Evangelio tal como Dios lo reveló en las Escrituras, han sido objeto en mayor o en menor grado de persecución. Desde los inicios mismos de la iglesia, los cristianos han sido rechazados y perseguidos por predicar el mensaje del Evangelio. Ocurrió en el siglo I de manera tremenda con el Imperio Romano, ha ocurrido durante toda la historia y continúa ocurriendo en el siglo XXI. En algunos lugares la oposición es física y real, en otros lugares la oposición es ideológica, pero la oposición es tan real hoy como lo era en el siglo XXI. La persecución es tan real hoy, en el siglo XXI como lo fue en el siglo I. Y en esta sección de la carta que estamos estudiando hoy, Pablo le recuerda a Timoteo esta realidad, la posibilidad de ser rechazados o la realidad de ser rechazados y perseguidos por causa del Evangelio. Y después de que él viene exhortándolo a avivar la llama del don de Dios, del don que recibió para que pueda vivir la vida cristiana con valentía, con poder, con amor y con dominio propio, pasa a decirle cuál era la actitud que él debía tener frente a la persecución y el sufrimiento, y por qué como cristiano no solamente debía tener esa actitud, sino podía tenerla. Y en base a esto vamos a enfocarnos en esos dos puntos. Por un lado, cuál debe ser nuestra actitud como cristianos frente a la persecución y al sufrimiento, y en segundo lugar, por qué podemos tener esa actitud y por qué debemos tenerla. Vamos a comenzar hablando o contestando esa pregunta: ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos frente a la persecución y el sufrimiento, frente a las consecuencias negativas que trae para nosotros la predicación del Evangelio bíblico? En primer lugar, la primera actitud o la primera arista de la actitud es que debemos estar dispuestos a dar testimonio de la verdad. Fíjense cómo comienza ese versículo 8. Permítanme leerlo de nuevo. La primera parte del 8. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Fíjense que Pablo comienza diciendo: no te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de Cristo, ni de mí, que estoy preso por predicar su palabra, por predicar el Evangelio. Como vimos hace un momento, el corazón del hombre evita todos esos temas que puedan generar confrontación o que puedan colocar a otras personas en contra de nosotros. Definitivamente no nos gusta que nos miren feo, que crean que somos diferentes y mucho menos que nos aparten de los grupos y nos segreguen por culpa de las cosas que nosotros creemos. Todas esas cosas nos molestan, las evitamos. En pocas palabras,
Nuestro corazón caído desea sentirse aceptado por el mundo. No queremos sentirnos rechazados. Y el mensaje del Evangelio nos coloca en directa oposición con lo que la gente que nosotros tenemos alrededor siente y desea. El mensaje del Evangelio va en contra de lo que la gente quiere escuchar. El mensaje del Evangelio va en contra de lo que la gente quiere hacer y nos coloca a nosotros en directa oposición con la manera en que ellos quieren llevar sus vidas. Vamos a estar claros, el temor a ser rechazados, el temor a ser perseguidos va a estar siempre allí. Incluso, y por eso Pablo lo dice, podemos sentirnos avergonzados y atemorizados. Y ante esto, estas palabras de Pablo a Timoteo resuenan con mucha fuerza. Nos dice a todos nosotros, no se avergüencen de dar testimonio de nuestro Señor, ni de nadie que por su causa sea rechazado o perseguido. No se avergüencen de predicar el mensaje de Cristo, ni se avergüencen de nadie que por predicarlo esté siendo perseguido o esté siendo rechazado. En otras palabras, no se avergüencen de dar testimonio de la verdad. No se avergüencen del mensaje del Evangelio. Compártanlo aun cuando saben que no es lo que el mundo quiere escuchar. Y alguien podría preguntar, ¿pero para qué vamos a compartirlo si la gente no quiere escuchar la verdad? Porque vamos a compartir un mensaje que va directamente contra lo que la gente quiere y nos coloca a nosotros en una posición terrible porque somos perseguidos. ¿Por qué no sencillamente demostrar en lo que creemos a través de nuestro testimonio y dejar que nuestras acciones hablen? ¿Por qué tenemos que predicar ese mensaje que es tan contracultural? Fíjense en lo que Jesús le dijo a Pilato poquito tiempo antes de ser crucificado. Eso está ahí en Juan 18, versículo 37. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Amados, nuestro Señor vino a dar testimonio de la verdad y eso es lo mismo que Él nos ha mandado a hacer a nosotros. ¿Vamos a ser rechazados por muchos por predicar la verdad? Sí, lo seremos. ¿Seremos tildados de locos? Sí, lo seremos. ¿Seremos perseguidos? Sí, es muy probable que seamos perseguidos. Lo mismo ocurrió con nuestro Señor, ocurrió con los profetas, con Pablo, con los demás apóstoles y ha ocurrido con millones y millones de cristianos fieles a lo largo de la historia que han predicado el Evangelio con valentía y con misericordia. Si somos sinceros, muchos no van a escuchar, pero todo el que esté de parte de la verdad escuchará el mensaje. ¿Quiénes escucharán? Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y si Jesús estuvo dispuesto a sufrir por nosotros, entonces nosotros también debemos estar dispuestos a sufrir por el Evangelio, por lo que Él vino a predicar, por lo que Él vino a hacer, sabiendo que va a haber gente que va a escuchar. No serán todos, no serán la mayoría, pero va a haber gente. ¿Seremos perseguidos? Sí. ¿Seremos tildados de locos? Sí. ¿Seremos rechazados? Sí. Pero todo el que esté de parte de la verdad va a escuchar y solo Cristo sabe quiénes son. ¿Quiénes serán? Solo Él lo sabe. Y eso nos lleva a la segunda parte de la actitud. Primero, estar dispuestos, no avergonzarnos de la verdad, estar dispuestos a predicar la verdad sin vergüenza, sin miedo, estar dispuestos a dar testimonio de la verdad. Y en segundo lugar, estar dispuestos a sufrir por esa verdad, estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. Ante esto algunos dirán, pero eso no es justo. Jesús es Dios, por eso Él pudo soportar todo el sufrimiento. Él ya pagó por nosotros, Él ya hizo lo que había que hacer. Permítanme leer la segunda parte del versículo 8. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Hermanos, cuando Jesús nos pide como discípulos suyos que estemos dispuestos a sufrir por Él, lo hace sabiendo que Él nos ha capacitado de manera especial para cumplir con la tarea. Amados, solo con el poder
de Dios podemos soportar sufrimientos por el Evangelio. Por eso Pablo exhortó a Timoteo a avivar la llama del don que Dios le había dado. Por eso Pablo fue tan enfático con Timoteo: aviva la llama del don de Dios. No dejes que esa llama se extinga. Y por eso nosotros también somos exhortados por Él a mantener viva esa llama, a mantener viva la llama del don de Dios que hemos recibido. Amados, la vida y el ministerio cristiano no se llevan adelante a puro pulmón, sino a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Como dijimos el domingo pasado, si no nos alimentamos continuamente de la palabra, si no llevamos una vida de oración, si no nos dedicamos a servir al Señor y al prójimo, si no estamos siempre dispuestos a compartir el Evangelio y no estamos continuamente compartiendo la palabra, entonces las distracciones, los placeres y las tentaciones de este mundo van a hacer conexión con nuestra naturaleza pecaminosa, van a hacer clic con nuestra concupiscencia, nos van a alejar de la presencia de Dios y nos van a llevar a caminar en nuestras propias fuerzas. No va a depender de la gracia de Dios, no va a depender del poder del Espíritu Santo que nos va transformando, sino va a depender de nosotros mismos. Y es evidente, en nuestras propias fuerzas jamás estaremos dispuestos a darlo todo por el Evangelio. Por nosotros mismos jamás vamos a estar dispuestos a sufrir a causa de predicar el Evangelio. Ahora, en este punto es importante que nos preguntemos, y ahí vamos a la segunda parte del sermón: ¿por qué como cristianos debemos y podemos tener esa actitud? ¿Por qué Dios nos pide sufrir por confesar la verdad si ya Él nos salvó? Esto no se trata de estoicismo, no se trata de heroísmo, mucho menos de hacer cosas para que Dios nos acepte. Tampoco se trata de atraer las miradas de otras personas hacia nosotros para que los cristianos vean lo valiente que somos, o de intentar proteger a las personas que amamos de noticias que los pueden molestar, porque a fin de cuentas el amor verdadero nos debe llevar a desear que las personas que amamos despierten del engaño del pecado, lleguen a conocer a Cristo y sean salvas, aunque el mensaje los moleste. Tampoco podemos comparar esto con lo que un soldado siente cuando arriesga la vida por su país. Esto no es comparable, estamos hablando del reino de los cielos. Esto, amados, es un tema de gratitud profunda, lo que nos lleva a estar dispuestos a sufrir por el Evangelio es la más profunda gratitud que nosotros podemos sentir. Se trata de un tema de gratitud profunda. Nuestra disposición a sufrir por el Evangelio debe ser el producto de nuestro agradecimiento, hermanos, por saber lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Recuerden, todos nosotros estábamos perdidos y no podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos. Frente a la santidad y frente a la justicia de Dios, estábamos condenados sin remedio por toda la eternidad. Y aún así, no siendo merecedores, siendo incapaces, Jesús se hizo hombre y se entregó por nosotros. Aún así, Él vino a este mundo y recibió en nuestro lugar el castigo que nosotros merecíamos. Y por eso debemos estar dispuestos a sufrir para dar testimonio de lo que Él hizo. Dicho de manera sencilla, estamos agradecidos con Dios porque a Él debemos nuestra salvación. Y es ese agradecimiento el que nos lleva a estar dispuestos a entregarlo todo. Versículo 9, en la primera parte dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Amados, fue Dios quien hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Fue Él quien nos salvó, fue Él quien nos apartó para Él, nos llamó a una vida santa, a una vida apartada para Él, nos hizo suyos, nos dio el privilegio de ser ciudadanos de su reino. Y como si fuera poco, hizo su morada en nosotros, nos hizo templos vivos del Espíritu Santo. Y todo esto no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, porque así lo dispuso. Nos salvó porque así lo quiso y no lo hizo de gratis. Pagó el precio más alto que podía pagar. Pagó el precio más alto para hacerlo, la sangre de Cristo derramada en la cruz. Les pregunto,
podemos encontrar una mejor razón para estar agradecidos y vivir dispuestos a sufrir por lo que Él dio, por lo que Él hizo, porque Él dio su vida por nosotros aun cuando no lo merecíamos. En principio diríamos que no, pero cuando seguimos leyendo la manera como termina el texto, nos damos cuenta de que las razones para agradecer continúan apareciendo. Vamos a ver en lo que queda de estos versículos cómo la lista de motivos para agradecer y cómo la lista de motivos que nos llevan a darlo todo por Él sigue creciendo. Hermanos, Él planificó esa salvación desde la eternidad. La segunda parte del versículo 9 y el versículo 10 dice: nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Permítanme leer esta belleza de nuevo. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Como seres caídos, solemos pensar que Dios ha ido de alguna manera adaptando sus planes y su forma de actuar con la humanidad dependiendo de las circunstancias y dependiendo de las respuestas del hombre frente a su persona y frente a sus mandamientos. Gracias a Dios que esto no es así. Gracias a Dios que Él no se ha ido adaptando o que Él no ha ido cambiando de opinión a través de los siglos. El hecho es que Dios es inmutable, Él no cambia. Y esto nos garantiza que podemos confiar en Él porque lo que Él ha planificado, lo que Él ha dicho, se cumple. Él es un Dios que cumple lo que dice. Él no cambia de opinión. Él sabía de antemano todas las cosas. Él sabe de antemano todas las cosas. Planificó de antemano la cruz. Amados, permítanme leer de nuevo estos versículos. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esta declaración? Dios nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados, si hemos llegado a conocer a Jesús, si hemos obtenido el perdón de nuestros pecados, si hemos sido salvados a través de la obra que Él hizo en la cruz, es porque Dios nos concedió este favor antes de la fundación del mundo, desde antes del principio de los tiempos. ¿Se dan cuenta de cuán afortunados somos por haber sido considerados por Dios, haber sido elegidos y llamados por Él para recibir el regalo de la salvación antes de que ni siquiera Él hubiese creado el universo? ¿Se dan cuenta de cuán agradecidos debemos estar con Él por eso? ¿Se dan cuenta de cuán agradecidos debemos estar con Él porque aún conociéndonos, aún sabiendo todas las cosas que nosotros íbamos a hacer, aún sabiendo que no somos merecedores y que jamás seremos merecedores, aún sabiendo que lo íbamos a rechazar de múltiples maneras, aún sabiendo que jamás íbamos a ser capaces de cumplir su ley, Él nos concedió este favor antes de la fundación del universo. No sé ustedes, pero la primera pregunta que a mí me viene a la cabeza frente a esta maravilla es: ¿por qué a mí, Señor, si yo no lo merezco? ¿Por qué me concediste este favor a mí si yo no lo merezco? Y lo único que como cristianos podemos decir frente a este regalo tan maravilloso es: gracias, Señor, porque destruiste la muerte y sacaste a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Gracias, Señor, porque nos rescataste de la condenación eterna y nos diste vida eterna mediante la obra redentora de Jesús en la cruz. Y eso lo planificaste desde antes de la fundación
del mundo. Les pregunto, hermanos, ¿necesitamos más razones para estar dispuestos a sufrir por el Evangelio? Amados, frente a estos versículos que hemos estado estudiando hoy, estamos llamados a reflexionar sobre la manera en que hemos estado llevando nuestra vida como discípulos de Cristo. Frente a esta realidad hermosa, estamos llamados a evaluar la manera en que hemos estado comportándonos como cristianos, en la manera en que hemos vivido nuestra vida cristiana, en lo que hemos dedicado nuestro tiempo, nuestro esfuerzo como cristianos, al propósito que tenemos como personas, como discípulos de Cristo específicamente. Amados, una buena parte de los mensajes que se predican hoy desde los púlpitos e incluso a través de las redes sociales nos invitan a vernos a nosotros mismos como el centro de nuestra vida y a Dios solo como un proveedor todopoderoso que quiere hacernos felices en esta vida, que quiere proveernos, que quiere sanarnos, que quiere llenarnos de cosas buenas, de las cosas que nosotros deseamos y que quiere cumplir nuestros sueños. Nos ponen a nosotros en el centro de todo y a Dios de lado, sencillamente como un proveedor todopoderoso que todo lo puede y que todo lo quiere para nosotros. Muchos cristianos, por otro lado, ven a la iglesia como un lugar al que vamos para sentirnos bien. Y en un sentido, esto no está mal. En la iglesia recibimos consuelo, recibimos guía, pero vamos a estar claros. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia es mucho más que el consuelo, la guía y la comunión con nuestros hermanos. Como hemos visto en el pasaje de hoy, el verdadero propósito del cristiano es otro. Y su verdadero llamado es muy diferente al que comúnmente se está presentando hoy en día a través de los púlpitos, a través de los mensajes, a través de las redes sociales. Hermanos, cada discípulo de Cristo está llamado a dar testimonio de nuestro Señor. Y no compartiendo un mensaje conveniente, un mensaje ligero que le resulte atractivo a los no creyentes. No modificando o haciendo más digerible el mensaje del Evangelio para que le resulte atractivo al no creyente, sino respetando el único mensaje que tiene poder para salvarnos. El Evangelio como fue revelado por nuestro Señor en las Escrituras. Y estamos llamados a hacerlo además sabiendo que vamos a encontrar oposición, sabiendo que de una u otra manera vamos a sufrir por hacerlo. Amados, si hemos entendido la magnitud del regalo inmerecido que hemos recibido de Dios y por ende no podemos estar más agradecidos con Jesús por hacer lo que hizo por nosotros en esa cruz, les pregunto, ¿podemos acaso avergonzarnos del Evangelio y evitar predicarlo por miedo a las consecuencias? ¿Podemos avergonzarnos del mensaje de Cristo, de lo que Él hizo en esa cruz y no contarle a los demás lo que Él hizo y no predicarle a los demás por miedo a que nos persigan, por miedo a que nos vean feo, por miedo a que nos humillen, por miedo a que nos rechacen? Es evidente que no. Amados, el mensaje que le envió el Señor a Timoteo por medio de Pablo es tan vigente para nosotros hoy como lo fue para aquel joven discípulo hace 20 siglos. No importa si somos ingenieros, si somos médicos, músicos, abogados, comerciantes, deportistas, maestros, obreros, pastores. El llamado para cada uno de nosotros es el mismo: a ser discípulos de todas las naciones para la gloria de Dios. Ese es el llamado en la vida del cristiano. Permítanme terminar leyendo nuevamente el pasaje de hoy. 2 Timoteo 1, versículos 8 al 10. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios no nos salvó y nos llamó a una vida santa. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy nos has confrontado, Señor, tal vez con uno de los aspectos
que más profundo, Señor, sentimos como cristianos cuando tratamos de compartir el Evangelio, Padre. Nos has confrontado con esa tendencia que tenemos, Señor, de adulterar el mensaje, de evitar predicar, Señor, el mensaje que tú revelaste en la Biblia. Esa tendencia que tenemos a no hablar del pecado, a no hablar de la santidad, a no hablar de la justicia, a no hablar de la condenación, sino hablar de un Cristo que viene a sanar, a bendecir, a dar, no a salvar. Padre, te pedimos, Señor, que pongas en nosotros esa disposición, que nos recuerdes cada día, Señor, que el mensaje del Evangelio es el único mensaje que tiene poder para salvar, es el mensaje más importante que puede recibir cualquier persona, y que frente a eso, Señor, nosotros no podemos dudar. Tú diste la vida, Señor. Ese mensaje lleva implícita tu sangre. Lleva implícito el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Ayúdanos a recordar cada día, Señor, que a ti te debemos la salvación y que esa salvación la planificaste antes de la fundación del mundo. Ayúdanos, Señor, a que nuestra respuesta frente a esto sea una gratitud tan grande que no podamos evitar contarle a todos quién eres tú, lo que tú hiciste, lo que tú estuviste dispuesto a hacer para salvar a pecadores que no merecíamos tu perdón. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos las gracias, Padre, este día, porque en medio de un mundo caído, tú nos llamaste y nos diste el privilegio, Señor, de ser tus siervos y de compartir tu mensaje, de ser los mensajeros del único mensaje que puede salvar. Nos diste el privilegio de ser, Señor, miembros de tu familia, de ser participantes de tu plan y de ser herramientas tuyas para que otras personas te conozcan y para que tu nombre sea glorificado. Te damos el honor, te damos la gloria, ponemos nuestras vidas delante de ti y te pedimos, Señor, que nos sigas confrontando, nos sigas fortaleciendo y cada día hagas de nosotros siervos más dispuestos a sufrir por el Evangelio, para tu gloria, sabiendo que tú acabaste con la muerte y que tú nos has dado la certeza de una eternidad contigo. Te damos el honor y la gloria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.